Bien, pues ya estamos en la última, podríamos decirle, pues sí, la última bienaventuranza, y es bastante significativa, pues por lo que vamos a estar leyendo. Debo de decirles, debo de compartirles que es una lección pesada en el sentido de lo que vamos a estar estudiando, pero necesaria y bastante importante, pues, porque es parte de nuestra historia, parte de lo que, pues sí, de lo que a lo que pertenecemos. Y en ese sentido, pues nos desafía y nos confronta, ¿no? Entonces, dice de manera de introducción, y lo leo un poco como viene en el cuadernillo, en las siete bienaventuranzas anteriores encontramos el perfil de los ciudadanos del reino de Cristo. Ahora es prioridad de Jesús que sus seguidores, o sea, los discípulos, nosotros, tengamos su estilo de vida de acuerdo a los valores y principios del reino. Ahora, y es particularmente lo que vamos a ver el día de hoy, en esta que podría ser la octava bienaventuranza, encontramos el resultado final de vivir a la manera de Dios. Entonces, esta es, de cierta forma, podríamos decir, una conclusión de lo que hemos estado viendo, ¿no? Y es la manera en que Jesús cierra esta serie de bienaventuranzas a las que pues, somos desafiados como ciudadanos de Cristo. Entonces, pues vamos a hacer lectura del pasaje, ahora sí lo vamos a leer completo de principio a fin. Lo leo en Reina Valera, del versículo 1 al 12. Estamos en Mateo 5, del 1 al 12. Entonces, les pido que me acompañen con su vista. Viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahora sí, versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Una versión internacional, igual los mismos versículos 10 al 12, dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y como hemos leído también una versión, nueva traducción viviente, podríamos haber elegido otra, eh, lenguaje actual de las Américas, bueno, hemos acostumbrado a esta, dice, versículo 10 en esta versión en adelante, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y les persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Entonces, bueno, ambas versiones, nueva versión internacional, es tal vez más contemporánea, es habitualmente más utilizada, nueva traducción viviente, es tal vez más accesible al mensaje, nos deja muy claro lo que está diciendo Jesús al final de este sermón, de este mensaje, para cada uno de nosotros, los discípulos. Y bueno, que tiene ciertos matices, en algunos casos no es una versión de Biblia para estudiar, sí nos ayuda mucho a aproximarnos a lo que Jesús estaba queriendo decir en ese momento. Entonces, ahora, con eso en mente, con la lectura del pasaje, vamos a algunas consideraciones importantes. Y es aquí donde la cosa se va a poner un poco difícil o pesada, porque nos vamos a dar cuenta de esta realidad, a lo que se enfrentaron los discípulos cuando escucharon esto, lo que posteriormente Jesús estaba ya anunciándoles aquí y iba a suceder. Entonces, igualmente vamos a brincar el inciso A, B, C y D, y nos vamos a ir al inciso E. Y he de mencionarles lo siguiente como contexto general de lo que vamos a estar leyendo en este inciso.
Las descripciones sobre la muerte de los apóstoles que se presentan a continuación provienen principalmente de una traducción cristiana antigua recopilada por John Fox en su obra El Libro de los Mártires. Aunque algunos casos cuentan con un mayor respaldo histórico que otros, para varios de los apóstoles no existe evidencia contemporánea suficiente que nos permita confirmar con absoluta certeza la forma de su muerte. Si lo quiero parafrasear, lo que acabo de decir es que esto es lo que se ha contado, se ha vuelto tradición, una historia que se ha contado de generación en generación, que pasó con los discípulos. Algunos casos sí están registrados en la Biblia, otros no, pero llegan a nosotros como testimonio de lo que cada uno de ellos tuvo que enfrentar, una muerte dolorosa, sufrieron como tal. Por ello, estas narraciones deben de entenderse como parte de la tradición histórica y es como coloquialmente lo conocemos, como la tradición histórica de la iglesia, que se han transmitido a lo largo de los siglos. Entonces, según la tradición cristiana recopilada por John Fox, que fue un obispo inglés protestante, que incluso enfrentó muchísimas cosas por mantenerse fiel al protestantismo, o sea, podríamos decir que era un hermano inglés de nosotros, de aquellos años de 1563, más o menos, que fue cuando se escribió este compendio de mártires, pues él registra la muerte de los apóstoles y menciona, uno, Esteban fue apedreado. Hechos 7, 54 al 60. Yo les he dicho que siempre voy a estar diciéndoles las citas y si quieren anotarlas, pues es muy valioso y nutre más la lección para ustedes. Entonces, si las quieren anotar, repito, Hechos 7, 54 al 60. No es el único pasaje en donde se menciona Esteban, incluso Hechos 6 sería desde donde podríamos leer cuando se eligió a Esteban para ser discípulo de la iglesia, en un momento que los apóstoles se veían llenos y abrumados de actividades, pidieron a la iglesia que se eligieran hombres de buen testimonio y entre ellos se eligieron a Esteban. Pero vamos a adelantarnos hasta el momento, pues justamente de su muerte. Hechos 7, 54 al 60 dice, sí, adelante, Juan Carlos. Ah, perdón, nomás vamos en la lección 8. Es que ya estoy Sí, perdido. lección 8. Ah, va, Sí, sí, va. sí, lección 8. Gracias. Bien. Justo, entonces mencionaba, Esteban fue elegido como discípulo, no es propiamente un apóstol, pero pues es parte, y es muy importante mencionarlo porque es considerado el primer mártir cristiano. Y registra el libro de Hechos en el capítulo 7, versículos 50 y 54 al 60. Al oír esto, rechinaron los dientes, se enojaron mucho contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Dijo, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron a voz, a cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones, que es de manera violenta, fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron su manto a un joven llamado Saulo. Y sí, Saulo, podemos confirmar, era Pablo, el que eventualmente se convertiría en el escritor de gran parte del Nuevo Testamento. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Así murió el primer mártir cristiano, Esteban, y registra incluso la Biblia que Saulo, quien posteriormente sería llamado Pablo por Jesús, estaba ahí presente. Ahora, segundo, Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado por orden de Herodes Agripa I, según la tradición recogida por Fox. Su acusador se arrepintió. Quien lo acusó o quien lo llevó a esa situación, se arrepintió y confesó a Cristo y fue ejecutado junto con él. O sea, murió con la persona que lo llevó a esa situación. Hechos 12, del versículo 1 al 2 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esa fue la muerte de Jacobo. Felipe fue azotado, encarcelado y posteriormente crucificado según la tradición cristiana. Matías fue apedreado y después decapitado según la tradición cristiana. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, puesta al ras del suelo, según la tradición cristiana.
Marcos fue arrastrado y muerto, despedazado, por una multitud en Alejandría, según la tradición cristiana. Pedro fue crucificado en Roma. La tradición cristiana afirma que pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, por no considerarse digno de morir de la misma manera que su Señor, aunque no aparece en la Biblia. Pablo, fue decapitado en Roma según la tradición cristiana. Judas Tadeo fue crucificado según la tradición cristiana. Tomás fue atravesado con una lanza, según la tradición cristiana. Lucas fue colgado de un árbol de olivo, según la tradición cristiana. Simón el Celote fue crucificado según la tradición cristiana. Juan, el último, fue el único apóstol que según la tradición cristiana no sufrió como mártir. Se afirma que sobrevivió a diversas persecuciones, fue exiliado en la isla de Pasmo, de ahí es donde fue revelado el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, y murió en edad avanzada. También existía una antigua tradición que relata que fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo sin sufrir ningún daño, aunque ese episodio no puede verificarse históricamente con certeza. Y eso fue la muerte de cada uno de los discípulos, aquellos que Jesús había elegido para ser eh, los que iban a repartir o llevar el mensaje del Evangelio. Cada uno de ellos murió de una manera muy, muy fea. Y bueno, aunque Esteban no es considerado un apóstol, porque fue un diácono propiamente de la iglesia primitiva, pues de todas maneras aquí se pone en la lista porque fue el primer mártir cristiano. Ya les decía que la clase iba a ser difícil, dura, pero este es el tema particularmente y no podemos hacerlo de lado, ¿no? Y continúa el texto, ahora sí estoy en la lectura. Eh, en los primeros 3 siglos del cristianismo, el Imperio Romano y los judíos dieron muerte a varios millones de cristianos. Se les acusaba de ateos porque no adoraban a los ídolos de los dioses paganos, de caníbales porque hablaban de comer el cuerpo de Cristo, de revolucionarios por no jurar lealtad al emperador romano, de incendiar Roma por hablar del fin del mundo por fuego, de organizar orgías por el amor fraternal que se mostraban y por llamar a sus reuniones ágape o fiestas de amor. Así que el símbolo más importante de la fe cristiana es la cruz. En ella murió el mismo Señor Jesucristo, nuestro líder, Rey y Salvador. Él prometió la cruz a quien lo sigue y ordenó cargarla. Lucas 9:23 dice, dirigiéndose a todos en Nueva Versión Internacional, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Cualquiera de nosotros que espera serle fiel a Jesucristo debe entender que hay una cruz en la senda, en el camino. 20 siglos de cristianismo lo demuestran. En Mateo 10:22, Nueva Versión Internacional, dice, por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Jesús lo había anticipado, seríamos aborrecidos. En Hechos 9:12, que podemos incluso leer, es el capítulo que habla de la conversión de Saulo, desde el versículo 13 hasta el 16, para más contexto, pero únicamente voy a leer el 16. Dice, yo le mostraré cuando tendrá que padecer por mi nombre. Declara que va a sufrir Pablo. Ahora, esto lo dice no, ahorita no recuerdo, se me acaba de olvidar el nombre de la persona que mandó ir por Saulo, que él lo había elegido justamente, que lo había elegido incluso anticipándole que iba a sufrir o padecer por su nombre. Ahora, el mismo Pablo, aquel que había sostenido la ropa de aquellos que mataron a Esteban, el primer mártir cristiano, ahora a la iglesia en Corintio, emplea un sarcasmo que de cierta forma hasta es muy deliberado, muy intencional, para confrontar el orgullo de los cristianos en Corintio. Y podemos nosotros leer el contexto de este pasaje desde el versículo 8 al 13, pero teniendo eso en mente, podemos leer lo que les dice en el versículo 10, Nueva Versión Internacional. Primera los Corintios 4:10. Por causa de Cristo nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. El punto central es que Pablo está usando la ironía o el sarcasmo para corregir el orgullo espiritual de los corintios o de los cristianos en Corintio. El contexto inmediato, pues ya les decía que es del versículo 8 al 13, muestra que algunos creyentes de la iglesia en Corintio se consideraban espiritualmente maduros, privilegiados, exitosos.
Y su argumento, el argumento de Pablo es el siguiente, lo podemos parafrasear de cierta manera, pues algo parecido a esto. Si ustedes creen que seguir a Cristo significa prestigio, poder, reconocimiento, ¿cómo explican que los apóstoles, escogidos directamente por Cristo, por Jesús, sufran pobreza, persecución y rechazo? Eso es lo que Pablo está tratando de decir de una manera irónica, haciendo este versus. Ustedes dicen que son esto, pero nosotros que somos los apóstoles llamados por Cristo mismo, pasamos esto. Y ustedes dicen que son esto, pero nosotros somos esto. El propósito de Pablo es recordarles que la madurez cristiana no se mide por el prestigio o el privilegio, sino por la humildad y por la fidelidad a Cristo. Y eso le da sentido a esto que está queriendo decir. Pablo no se limitaba a decir las cosas, las decía directamente. Y aquí vemos cómo estaba regañando, de una manera tal vez en sarcasmo, deliberadamente irónica, a la iglesia en Corinto. Pero la razón es muy sencilla, su vida y sus enseñanzas, perdón, se nos mencionaba que eran despreciados. O sea, Pablo, al final de cuentas, a pesar de que lo está regañando, pues nos damos cuenta que Pablo reconoce que ellos, los apóstoles, son despreciados. Y eso pasa también con nosotros. Y continuó con la lectura. El Señor siempre fue honesto y advirtió que seguirle incluía sufrir. Juan 15:20. Si el mundo los aborrece, lo leo desde el 18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborrecieron a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo les he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Ahora sí, versículo 20. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. La razón era muy sencilla. Su vida y sus enseñanzas chocan con el sistema de valores de la humanidad. Y esta no puede soportarlo, así que lo crucificó. Lo que nos, lo que nos identificamos con él puede ser que suframos el mismo pago. En la vida cristiana se puede sufrir y en esto se explica la presente bienaventuranza o resumen de las anteriores. Ahora, con eso en mente, vamos a contestar las preguntas de hoy hay apenas unos minutitos. ¿Conoce personas que han sufrido por Cristo? Explique. ¿Ha experimentado problemas o sufrimiento por ser cristiano? Explique. Doy unos minutos y continuamos con las ideas centrales. Pues vamos a seguir. Igual si les falta más tiempo, pueden tomar unos minutos al terminar. Y vamos a escribir la primera idea central de estas tres que vamos a estar viendo en esta lección. Vamos a escribir la frase: ¿qué dichosos son los que tienen la oportunidad? ¿Qué dichosos son los que tienen la oportunidad de demostrar su lealtad a Cristo? Qué dichosos son los que tienen la oportunidad de demostrar su lealtad a Cristo. Qué dichosos son los que tienen la oportunidad de demostrar su lealtad a Cristo. Y leo el texto que viene a continuación. No todos los que sufren son bienaventurados, no todos los perseguidos son felices. Esta bienaventuranza no es para los prófugos de la justicia ni para los que están pagando las consecuencias por sus maldades. Se trata, y tal vez esto es clave, se trata de una felicitación para los que sufren por causa del reino. Ya hemos hablado de la honestidad de Jesús al llamar a sus seguidores. Él dejó bien claro que no había venido a hacer fácil la vida de los hombres, sino a hacer grandes a los hombres para vivir la vida. Durante los primeros 250 años del cristianismo, convertirse a la fe de Jesús era como firmar una sentencia de muerte. El cristianismo era considerado una religión ilícita y los césares romanos ordenaron en repetidas ocasiones la persecución. Sabemos que los acechaba el circo romano para ser devorados por los leones hambrientos y que los quemaban en estaca. Nerón, en su sadismo y depravación, los llenaba de combustible y los incendiaba para alumbrar sus jardines en los días de fiesta. Les cosía el cuerpo pieles de animales y los dejaba correr a merced de perros de caza, que los despedazaban a dentelladas, o sea, mordidas. Los torturaban en el potro, los torturaba arrancándoles el cuerpo con tenazas, hacía que les vertieran plomo derretido sobre sus cuerpos, les colgaba planchas de bronce, eh, les colocaba planchas de bronce al rojo vivo sobre las partes más delicadas del cuerpo. Les quemaba las manos y los pies mientras les daban baños de agua fría para prolongar su agonía. La gente lo sabía y de modo que convertirse en cristiano en aquella época era una cosa seria. Y sin embargo, miles y miles de personas abrazaron el cristianismo
predicando por los apóstoles y después por los discípulos de ellos, porque encontraron que la fe de Jesús, encontraron en la fe de Jesús una razón para vivir y una magnífica razón para morir. Ahora, existen muchísimas historias de mártires fieles. Policarpo, obispo de Esmirna, que fue llevado ante los tribunales y le dieron dos opciones: o quemas el incienso al emperador o mueres. Y respondió con unas palabras que todavía son famosas: durante 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha fallado. ¿Cómo podría mi edad blasfemiar de mi rey que me ha salvado? Y murió como leal creyente y discípulo de Jesús. Y continúa el texto: en Roma había evolucionado el concepto de que Roma era una especie de diosa, y las personas del emperador llegaron y la persona del emperador llegó a ser considerada divina, por lo que se exigía que todos los varones mayores de edad juraran la lealtad al espíritu de Roma y al emperador, quemando una pizca de incienso hincando la rodilla, levantando su mano y diciendo: César es Señor. A los cristianos los pudieron obligar a golpes a arrodillarse, pero nunca a decir César Señor. Algunos levantaron la mano, doblaron la rodilla y dijeron: Jesús es el Señor, y murieron en el acto. Les clavaban una espada en la nuca y de esa manera morían. Entonces, a manera de conclusión de esa primera idea central, dice: vivir por Cristo, sufrir por Él y morir por su causa no es una desgracia, sino una bendición. Y Jesús lo está remarcando en esa bienaventuranza. Por eso dice: qué dichosos son los que tienen la oportunidad de mostrar su lealtad a Cristo cuando son perseguidos, corridos, torturados, atropellados, maltratados, humillados, entristecidos, injuriados y muertos por su reino. Y aquí, a manera igual, tal vez, de desafío de esta primera idea central, que el Señor nos dé la fe para aceptar con alegría cuando una circunstancia de la vida nos da la ocasión de demostrar nuestra lealtad al Señor. Y él les decía que es una lección difícil, complicada, pero es una realidad para todo cristiano. Estamos en territorio enemigo, ¿no? Y a veces lo que necesitamos es eso: fe para permanecer fieles en los momentos en que las cosas se ponen complicadas simplemente por ser cristianos. Entonces, esa es la primera idea central. Vamos a la segunda. En el segundo recuadro vamos a escribir la frase: qué dichosos son los que combaten victoriosos el conflicto de los siglos. Qué dichosos son los que combaten victoriosos el conflicto de los siglos. Qué dichosos son los que combaten victoriosos el conflicto de los siglos. Reina Valera dice en la primera parte del versículo 12a, igual de Mateo 5: gozaos y alegraos, dice el Señor. Y la palabra que se refiere a la alegría en el lenguaje original se refiere literalmente a saltar de gozo, porque al sufrir por su causa nos hacemos parte de la historia de los hombres y mujeres tocados por Jesús en su afán por serle fiel. Constituyen la casta de valientes que usa Dios para cambiar el mundo. Mucho de lo que ellos estaban anunciando con su fidelidad, su permanencia constante en, sí, no renegar del Señor, fue lo que inspiró a que miles y miles más se convirtieran, lo que completamente desafiaba incluso a los césares y demostraba la fe que tenían en Cristo. Mateo 5:12, la parte B, la parte que continúa de este que acabo de leer, dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dijo el Señor. Al aceptar con gozo y fe el sufrimiento por causa del Evangelio, el creyente pasa a formar parte de una clase de personas muy especiales. Especiales no por sí mismo, sino porque viven sino por quien vive dentro de ellas, que les da fuerza para seguir adelante a cualquier costo. De nuevo, no se trata de nosotros, no se trata de nuestras capacidades. Por eso concluyamos en la anterior parte: que el Señor nos dé la fe para aceptarlas con alegría las circunstancias que enfrentemos. Y de nuevo, aquí se vuelve a reiterar: no se trata de nosotros, no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios obra en nosotros para que permanezcamos fieles. Entonces sí, podemos tener debilidades, podemos caer a veces en dificultades para mantenernos firmes, pero el Señor nos da esa voluntad. Tenemos un espíritu fuerte en nosotros, ¿no? Puesto que las ideas de Jesús se oponen al sistema mundano de la sociedad actual,
puesto que los valores del reino de los cielos se contraponen con los valores decadentes y contaminados de nuestros días. Podemos ver que la guerra que sostuvieron los cristianos de los primeros siglos es la misma guerra que sostenemos hoy los cristianos actuales. Tal vez nuestras batallas son completamente diferentes. No tenemos un gobierno represor de nuestra fe, pero es un gobierno que impulsa ciertas ideas que van en contra del Evangelio. Y esa es nuestra guerra actual. Es distinta, pero sigue siendo una guerra que no ha terminado, el bien y el mal. Podemos unirnos a la victoria así como ellos estamos dispuestos a pagar el precio de ser fieles al reino, al Rey de Reyes y al Señor de Señores Jesucristo. La manera, unirnos a ellos es estar dispuestos a pagar el precio, lo que signifique. En ello puede haber sufrimiento y hasta la muerte. Tal vez no sea nuestro caso, pero actualmente en el mundo sigue habiendo persecución. Lo hemos escuchado en África, lo hemos escuchado en varios países en donde hay persecución. Los musulmanes siguen persiguiendo a los cristianos y no únicamente ellos. Hay muchos gobiernos represores, incluso la Biblia está prohibida y eso es actual, o sea, no es cosa de apenas unos años, sino sigue siendo actual. Así que no estamos luchando nuestra lucha particular, sino la lucha de las edades. Como dice un himno, estamos luchando el conflicto de los siglos. Estamos poniéndonos a la par con los grandes hombres de la fe, con los campeones que sufrieron y murieron por la verdad. Morir por el reino de Dios o tan solo sufrir por su causa nos asocia con los profetas, nos asocia con Pablo. Y ahí la cita que viene, según los Corintios 11, 23 al 28, es una lista larga de todos los sufrimientos que tuvo Pablo. Y si nunca la han leído, es completamente sorprendente ver todo lo que él tuvo que enfrentarse siendo un misionero y trasladándose. Muchas cosas le pasaron y aquí en lista registra todas las cosas. Y no para que le echemos flores o para que lo digamos, wow, Pablo, no, sino para que veamos que estaba convencido de lo que tenía que hacer, porque al final el versículo 28 dice, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Su mayor peso, lo que más le dificultaba a Pablo era que sigan conociendo, ¿no? Su deseo era ir a los confines de la tierra, así lo registra la Biblia, lo que podemos entender como España. No tenemos seguridad si logró, si llegó, pero sin duda esa era su mayor preocupación, a pesar de todo lo que le podía pasar físicamente, emocionalmente, lo que fuera, le sucedió. Y eso lo registra la Biblia en 2 Corintios 11, del 23 al 28, es lo que menciona. Y bueno, y terminaba esa frase con, nos asocia con el mismo Jesucristo. Entonces, a manera de reflexión, ya no de conclusión, sino de reflexión de esta segunda idea central, podemos decir, si esto no es honor, entonces, ¿qué es? Qué dichosos debemos sentirnos al formar parte de esa batalla universal del bien contra el mal. Quizá Dios necesita uno o dos mártires de nuestra época para que su obra avance. Y lo pone en forma de pregunta el Paz aquí para que no entendamos que es necesariamente eso que tiene que pasar, pero puede ser lo que Dios disponga, ¿no? Y la cuestión, la pregunta que tal vez más debe de hacernos eco en la mente es, ¿estaremos dispuestos a ser de ellos? ¿Estaremos dispuestos a entregar nuestra vida si eso es lo que pide el Señor? Si es a lo que nos lleva eh, el Señor. Es desafiante, sin duda es muy desafiante y sin duda no vamos a saber, porque podremos decir ahorita sí, pero tal vez en ese momento no sea tan fácil permanecer en ese sí. Sea como sea, de todas maneras, debemos de seguir confiando en que Dios sobra, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, esta segunda idea, qué dichosos son los que combaten victoriosos el conflicto de los siglos, porque la guerra no ha acabado, ha cambiado, han sido diferentes las estrategias del enemigo y ahorita pues la influencia está en toda la serie de cosas que se están normalizando, entre comillas, y que no están bien delante del Señor. Y bueno, vamos a nuestra tercera idea central y vamos a escribir, qué dichosos son los que permanecen en la iglesia en medio de las pruebas. Qué dichosos son los que permanecen en la iglesia en medio de las pruebas. Qué dichosos son los que permanecen en la iglesia en medio de las pruebas. Igual, continúo con la lectura.
No todos los cristianos murieron por Cristo en aquellos años de persecución, ni todos han muerto en posteriores persecuciones. Algunos prefieren ceder a las exigencias del mundo y se salvan. En el primer siglo hubo algunos que reverenciaron al emperador, cumplieron con los rituales del paganismo con tal de no sufrir. Se dice que un creyente llegó con el teólogo y pastor Tertuliano y le dijo, ¿qué debo hacer con la exigencia del mundo? Tengo que vivir. A lo que Tertuliano repuso, ¿de verdad tienes que vivir? ¿No has considerado la opción de morir? Y la frase que más se le atribuye a Tertuliano es, ¿tienes que vivir? Esa fue la pregunta que de cierta manera esta ilustración nos da. No sabemos exactamente si una persona fue, y lo investigué, si una persona fue con Tertuliano, pero seguramente esto pasó. Y lo que le contestó Tertuliano es, ¿tienes que vivir? Eh, y continúa el texto, pero no todos dieron su vida, muchos apostataron. Y la palabra de apostatar es dar un paso atrás, es renunciar conscientemente a la fe, a lo que hemos profesado creer, es apartarnos de la fe después de haberlo conocido y haberlo profesado, ¿no? Haber sido partícipes, ¿no? De hecho, después eh, que cesó la persecución, fue una gran controversia entre los diferentes líderes de la iglesia. Se preguntaban si era correcto o no restaurar a los que habían caído en el pecado de renegar de Cristo por la persecución. Unos lo restauraban y otros lo rechazaban, pero el caso es que no todos estuvieron dispuestos ni están todavía dispuestos a permanecer firme en Cristo en medio de la prueba. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Y esa es la pregunta incluso más común que los ateos argumentan. ¿Dónde está un Dios de amor que me comparte si pasa esto? Y pueden ponerle al final de la pregunta eh, las enfermedades, el COVID, la guerra, cualquier cosa. Y es la misma pregunta, y es una pregunta completamente legítima. Sin duda es legítima, pero nosotros debemos de confiar en Dios a pesar de eso, ¿no? La persecución trae algunas bendiciones a la iglesia y tal vez esta es la razón. No completamente puede satisfacernos, pero puede ser una razón de por qué Dios permitió que esto pasara. Por un lado, el crecimiento numérico, como si la sangre de los mártires fuera fermento de la fe. Por otro lado, fortalecer el testimonio, pues inspiró a muchos a más a creer. Y lo más importante, purificar al pueblo, porque solo quedan los que verdaderamente son de Cristo. Así que en medio de la prueba somos purificados y si permanecemos en el pueblo, hemos pasado la prueba con 10, ¿no? Ahora, aunque no siempre entendemos cómo obra Dios, podemos confiar en que Él sigue siendo soberano y tiene el control de todas las cosas. Y esa es una verdad, uno de los atributos de Dios a los que nos debemos de aferrar. Pese a lo que pueda estar sucediendo, tenemos que reconocer que hay un Dios y ese Dios es soberano. Es el Dios en el que creemos. Entonces a eso aferremos, que eso sea nuestra fe. Ahora, por otro lado, yéndonos a un poco más contemporáneamente, ¿no? Qué fácil es abandonar la iglesia, hacernos los ofendidos, buscamos otra iglesia y después otra y hasta quedar fuera del pueblo de Dios. Y eso pasa muchas veces. A veces alguien de la iglesia, un hermano de nosotros, porque ha creído en Cristo Jesús, sigue siendo nuestro hermano, tal vez tiene una actitud con nosotros que nos lastima y acabamos diciendo, ¿sabes qué? Mejor me voy. Y renunciamos a la iglesia, ¿no? Y luego pasa la misma situación en otra iglesia, y acabamos fuera de congregarnos, ¿no? Y eso es una realidad, es un problema. Es muy fácil soportar los embates de la vida con fe y gozarnos en padecer por Jesús. Es menos fácil soportar los embates de la fe de la vida con fe y gozarnos y padecer por Jesús. O sea, sí, habrá dificultades en la iglesia, pero eso no se compara a todas las cosas que nosotros podamos enfrentar simplemente por ser cristianos. Entonces, eso no nos tiene que desanimar, ¿no? Al final de cuentas, el cuerpo de Cristo, la iglesia, aún siendo imperfecta, porque está formada por pecadores, pues debemos de permanecer y nosotros ser también un punto inicial para que siga habiendo una transformación en nosotros primero y en los que también sean parte de nuestra iglesia, local, general, universal, deseamos parte. Que el Señor nos mantenga firmes en el lugar donde nos tiene y nos dé fuerza para no renegar de, sea de la iglesia, sea del trabajo, sea de la situación en la que sea, que nos mantenga firmes. Y esta también puede ser una oración constante. También Él sufrió por amor a nosotros y no nos falló, pero
¿por qué se es dichoso al sufrir por Cristo? Y parece una paradoja que debemos gozarnos y saltar de alegría cuando sufrimos por Cristo. Y es aquí que el material nos dice lo que no es y lo que sí es. Y vamos a empezar por lo negativo. Lo que no es, no se trata de buscar problemas para poder morir por la fe, ni se trata de adquirir esa idea de los monjes que se flagelan a sí mismos para causarse dolor y redimir los pecados. No es eso, no se trata de eso. Lo que sí es, sencillamente, cuando por voluntad de Dios tenemos la oportunidad de demostrar nuestra lealtad. Y aquí vienen dos cosas. Continuando en el conflicto de su reino contra el reino de Satanás, o sea, diciendo la verdad, a pesar de que se diga lo que se diga, o permaneciendo y permaneciendo fieles en su iglesia a pesar de las pruebas y el sufrimiento. Tenemos algunas bendiciones como consecuencia. Y bueno, continuamos. No estaba viendo aquí el mensaje. No lo puedo abrir. Gracias. Bueno, ya no les podría decir en qué página están, porque es diferente el material. Pero bueno, vamos a continuar. Cristo dijo que el reino nos pertenece. Y ya como les había dicho, cada bienaventuranza tiene una parte a esta situación, esta consecuencia, por así decirlo, de una manera muy burda, pero muy fácil de entender. A esto tal, ¿no? A esto resulta, ¿no? Mateo 5:10b, que es la parte posterior, dice, a esta situación, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, es la primera parte, la parte B, la parte que continúa, porque el reino de los cielos le pertenece. Y 12, la primera parte dice, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Entonces, no solamente el reino de los cielos les pertenece, sino también les espera una gran recompensa, porque también nosotros pertenecemos al reino, porque damos prueba indubitable de ser parte de él. Venimos a ser ciudadanos auténticos, enlistados con los grandes héroes de la fe. Por si fuera poco, los frutos de una vida que sufre por Cristo permanecen aún después de la muerte. O sea, damos testimonio que eso queda en el corazón de muchas personas que pueden decir, y se los puedo decir tal cual, o sea, me ha tocado ir a muchos funerales cristianos y no es algo que me alegre, pero es algo a lo que el Señor pues, me ha llamado y por situaciones que también la iglesia lo ha demandado. Y escuchar el testimonio de las personas a la que fui al culto memorial, que fui a predicar y que escuché a las personas decir, es que el hermano siempre me compartía la palabra, es que el hermano siempre se sabía los salmos, es que el hermano siempre iba a la iglesia, es que el hermano me enseñó historias bíblicas cuando era niño, es que es completamente impactante. Y es verdad, tal cual. Por si fuera poco los frutos de una vida que sufre por Cristo, tal vez no que sufre, sino que vive por Cristo, permanece aún después de la muerte. Y ese puede ser el testimonio de cada uno de nosotros. Y lo más especial, cuando el Señor nos permite sufrir por su causa, su presencia se manifiesta de formas más excelentes. Y aquí les cuento un testimonio. Hace tiempo, hace muchos años, cuando yo estaba en la prepa, en la secundaria, por ahí más o menos, llegó un misionero a la iglesia a la que asistía anteriormente, que también era bautista, y contaba que en la sierra de Oaxaca, en una parte de Oaxaca donde existían eh, brujería y cosas de chamanes y cosas así como muy, muy tradicionales, pero propiamente pues eran cosas satánicas, pues ellos fueron a compartir el evangelio y querían hacer una iglesia. Entonces, sin duda, el tema del cristianismo en ese lugar era algo completamente que iba en contra de lo que pues, se acostumbraba o se hacía, ¿no? Entonces, pues el pueblo que estaba acostumbrado a esas cosas fueron completamente a la casa de estos hermanos y cuenta el hermano que golpeaban la puerta con palos, incluso lanzaban piedras, que algunos iban con machetes, que era lo que acostumbraban a tener. Y él recuerda que cuando lograron abrir la puerta, una puerta muy, muy sencilla, no algo, no se imaginen algo muy, muy elaborado, pues ellos vieron que llegaban todos armados, bueno, con los machetes, con palos, y que llegó uno con una escopeta. Eh, pues ellos dijeron, pues si aquí el Señor quiere llevarnos, pues que sea su voluntad. Y cuentan ellos que cuando les apuntaron con el arma se bloqueó, o sea, no sirvió, el percutor no permitió que se disparara. Pero también recuerdan
porque ellos no lo pudieron ver más que vieron el rostro de estas personas que se sorprendieron ellos. Dice, esa sensación de que la persona que está delante de mí está viendo algo que está detrás de mí. Dice, no nos podemos explicar qué pasó más que el Señor estaba con nosotros en ese momento. Lo que resultó es que pueda yo contarles esa historia es que no les pasó nada. Lo que vieron esos hombres no podemos saber, pero sí este misionero contaba, yo me sorprendí mucho por la cara de miedo que tenía de verme y ver algo que estaba atrás de mí. Y eso, algo muy parecido, que fue al contemporáneo y que en el momento que lo escuché, pues me impactó muchísimo, es algo que también registra la Biblia. Daniel 3 del 19 al 25. Lo leo completo porque vale muchísimo la pena, aunque es un pasaje un poquito extenso. Dice, ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan apremiante fue la orden del rey, y tan caliente estaba el horno que los llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y les preguntó, sorprendido a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos el fuego? Así es, su majestad, le respondió. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Entonces, lo que registra la Biblia, Daniel 3, 19 y 25, ese testimonio de este misionero en la sierra de Oaxaca, que tiene que sea unos 5 años más, un poco más de 6, 7 años, que me contó, es esta realidad de que eh, el Señor está con nosotros, incluso en los momentos más complicados de nuestra vida. Cuando parece que nuestra vida corre peligro, ahí está con nosotros. Y bueno, dice el texto, el rey, al asomarse al horno, 7 veces más caliente, no vio a 3 personas solamente, Sadrach, Mesach, Abednego. Vio 4 personas porque el Dios al que ellos estaban siéndole leales estaba con ellos. Y nada le pasó en aquella ocasión. Cuando sufrimos, Cristo nos lleva en sus brazos. Y eso es muy hermoso, pero sobre todo es real, es verdaderamente real. Es interesante notar que en todas las bienaventuranzas Jesús utiliza, y eso es parte crucial. Aquí les pido muchísima, muchísima atención. Es interesante notar que en todas las bienaventuranzas Jesucristo utiliza la tercera persona en los verbos que usan los pobres, los que lloran, pero en el versículo 11 cambia el son por sois, segunda persona, para referirse directamente a aquellos a los que está hablando, nosotros, en este caso concreto. Los mansos y humildes, los pacificadores, etcétera, que debemos ser nosotros. También debemos ser los que sufrimos con alegría por causa de la fe. Y esto tal vez es más sencillo de verlo si lo vemos completamente en la Biblia. Una versión internacional la que voy a utilizar para esto, pero dice, los que sufren, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los perseguidores por causa de la justicia, los y tal, ¿no? Y dice el versículo 11, dichosos serán ustedes. Esto nos hace entender una verdad muy, muy profunda, que todos los que estaba mencionando en las anteriores bienaventuranzas nos corresponde a nosotros ser. O sea, eso somos nosotros. Y eso debemos ser si es que no estamos en esa situación de bienaventuranza. Eso es lo que Jesús estaba queriendo decir. Y esto podría pasar por alto, pero aquí lo registra el material, lo marca el paz, pues nos ilustra algo muy significativo, tal vez una de las cosas más importantes. Llegando a esta lección, esta octava bienaventuranza, podríamos decirle, de que todo y cada uno de ellos, todo lo que hemos visto hasta este momento de este módulo, nos corresponde ser a nosotros. Entonces, a manera de conclusión de esta tercera idea central, es como si Jesús dijera, todo lo que les he descrito hasta ahora debe verse en la vida de mis discípulos. Las bienaventuranzas dejan de ser una descripción y se convierten en un llamado personal
para cada uno de nosotros. Las bienaventuranzas no fueron dadas para admirar a ciertos creyentes excepcionales, sino para examinar nuestra propia vida a la luz de ellas, cada una de estas bienaventuranzas. Entonces, desafío. La pregunta no es solamente cómo vivieron ellos, sino cómo estamos viviendo nosotros. Cada generación de creyentes recibe el privilegio y la responsabilidad de dar testimonio de Cristo en su propio tiempo. Por eso somos desafiados a permanecer en la fe, ser perseverantes y mostrar el amor por Cristo siempre, absolutamente siempre. Y continúa el texto en la última parte. No podemos quitar la cruz de la fe cristiana, no podemos ni debemos hacer tregua con el sistema mundano de la vida en la actualidad. Debemos levantarnos como guardianes de la vida aprobada por Dios, no criticando a la gente como hace muchos legalistas, sino viviendo vidas ejemplares para que el mundo sepa y busque la voluntad de Dios. Una clase muy dura, una lección muy dura, pero muy, muy, muy confrontativa y muy necesaria, porque cierra toda esta serie de lecciones que hemos estado estudiando y nos desafía a entender que cada una de esas bienaventuranzas nos corresponde a nosotros llevarlas en nuestra vida y ser unos verdaderos discípulos, unos verdaderos ciudadanos del reino, teniendo ese carácter que Dios buscaba en cada uno de sus seguidores, de sus discípulos, en cada uno de nosotros. Entonces, no sé si a este punto alguien quiera compartir algo, ya nada más nos queda la verdad fundamental, animarlos a que sigan con sus devocionales y cerrar con una oración. ¿Qué les pareció? Porque ya cerramos el Sermón del Monte, ya lo hemos leído de principio a fin y yo les había dicho que iba a hacer un resumen de cada una y vamos a repasar todo, pero bueno, lo vamos a hacer la próxima clase por el hecho de que esta también correspondía al Sermón del Monte y nos va a dar ese, pues sí, de cierta manera nos va a adentrar a lo que viene, que es la regla de oro. Estaremos viendo igual del Evangelio de Mateo. ¿Pero alguien quiere compartir algo, mencionar algo? Sí, Majo, adelante. Pues sí, una lección muy fuerte, la verdad. Ahorita siento que Dios ha estado trayendo a mi vida mucho el pasaje de Pablo cuando le dice a la iglesia que no pudo hablarles como espirituales, no recuerdo muy bien, parafraseándolo, ¿no? Y justo esta reflexión en que apenas empezamos siendo bebés en el espíritu, en Cristo, ya siento que ya me está trayendo la comida, o sea, ya hay muchas cosas que me está tocando desaprender de lo que tenía aprendido y mucho era doctrina. Y ahorita justo como que me está quitando toda esa parte de ya desapégate de la doctrina y vente a lo que es una relación verdadera y justo, ¿no? El que lleguemos a este tema y lo que implica realmente seguir a Cristo es ya se vuelve más retador, pero al mismo tiempo también es algo que te deja ver su gloria, porque uno dice, no, qué difícil, yo por qué voy a tener que sufrir por Cristo, pero justo el replantearte el, bueno, pero es que Él murió por ti cuando no tenía por qué hacerlo, ¿no? Entonces no solo ves su gloria, ves el amor que nos tiene a todos nosotros, entonces se vuelve algo interesante porque uno podría pensar que es una lección pesimista de no, vas a tener que sufrir por Cristo, pero no, al contrario, es una lección que nos puede dar mucha esperanza de vas a sufrir porque alguien te amó, vas a sufrir porque alguien dio la vida por ti y vas a sufrir porque hay un Dios que siempre te va a estar cuidando, que nunca te va a dejar solo y aunque habrá momentos en el que sí nos toque pasar por una mala racha, Él nos promete estar ahí y no es algo que Él no haya pasado ya. Entonces se vuelve algo muy reconfortante. Entonces es interesante como esta dualidad del mensaje de hoy. Sí, parece irónico, ¿no? Pero tal cual, Jesús nunca mintió, o sea, nos dijo la verdad desde el inicio, ¿no? Nos confronta, pero también nos da esperanza, ¿no? Porque nos dice la verdad desde un inicio, o sea, nos dice lo que nos espera, pero también nos dice lo que nos va a esperar después de eso que va a pasar aquí en la tierra, ¿no? Y apenas la vida en la tierra es como la punta de un alfiler en el cosmos, en la eternidad, ni siquiera nos cabe en la mente. Y eso es lo que nos espera a cada uno de nosotros por haberlo aceptado, ¿no? Pese a lo que podamos vivir, sin duda
lo que sigue es completamente mayor a lo que podemos imaginar. No nos cae en la cabeza. Con eso ya es suficiente incluso, ¿no? Es decir, no sé si alguien más quiera compartir algo más. Ay, gracias, Omar. Bueno, yo quería comentarles, hace algunos años Dios me dio la oportunidad de ir a Nepal como en evangelismo con una asociación misionera y justo yo sabía que ahí era como de parte de la ventana 40-10 o algo así como de naciones no alcanzadas y la verdad es que en algún punto sí me pregunté como de Dios, ¿qué pasa si me muero, no? O sea, sí me dio miedo porque incluso mis amigos de Nepal pues sí me contaban historias donde los perseguían para matarlos, ¿no? Por predicar el evangelio, porque Nepal es una nación, no es como aquí que son católicos, o sea, ya son hinduistas, son budistas, o sea, todo se rige de acuerdo a su religión. Entonces, en algún punto recuerdo así que dije como de Dios, ¿y qué pasa si me muero, no? Y sí era un temor que tenía, pero en algún punto como que dije, bueno, pues valdrá la pena, ¿no? O sea, si me morí fue con propósito y creo que mi vida habrá tenido más propósito de lo que puedo tener si me hubiera dedicado a hacer dinero o a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, no sé si en este punto volvería a tener esa valentía, yo creo que me la dio Dios y no lo digo como que soy un ejemplo ni mucho menos, pero también creo que Dios es el único, ¿no? Que puede capacitarte para sacrificar o para al menos considerar sacrificar como todo por él, ¿no? Pero, pues, o sea, mi personaje favorito, por ejemplo, es Juan el Bautista. Su vida fue muy corta, pero cumplió su propósito, ¿no? Y creo que, pues, eso es lo más importante, que podamos cumplir el propósito con el que Dios nos creó. Gracias. Amén. Sí, ese debe ser nuestro deseo, el anhelo de nuestro corazón, que el Señor utilice nuestra vida con el propósito, el fin, lo que Él haya decidido, pero para honra y gloria de Él. Y ahí es donde debe estar nuestra voluntad, ¿no? Obligada a que sea su plan, su proyecto para nuestra vida el que se realice y no, pues no el de la carne, no el que el mundo enaltezca o el que el mundo premie, sino realmente lo que Él espera de nosotros, ¿no? Y es muy interesante darnos cuenta de todo lo que menciona en las anteriores bienaventuranzas y que aquí concluye con esa realidad, ¿no? Y que tal y cual nos dice, esos van a ser ustedes, al cambiar incluso la manera en que lo dice. Y también nos dice que todo lo anterior también podemos ser nosotros, bienaventurados, bendecidos, si cada uno de esos dejamos que sea en nuestra vida. Entonces, pues sí, ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Ahora, con todo eso que hemos compartido, que tenemos en mente y podemos estar pensando, escribamos la verdad fundamental, que es también a manera de desafío. Es prioridad de Jesús que seamos auténticos discípulos. Es prioridad de Jesús que seamos auténticos discípulos. Y bueno, con eso hemos llegado al final del Sermón del Monte. Este es el módulo más extenso. Su material les va a dar idea de cuánto nos falta, pero pues podemos decir que esta es la primera conclusión de esta primera parte del módulo. Y sin duda vamos a aprender cosas muy, muy significativas. Entonces, pues la siguiente clase, como les dije, les cumplo con eso de hacer un resumen. Vamos a repasar brevemente con las cosas más concisas, por todas las cosas que tenemos que tener presentes de cada una de estas bienaventuranzas, incluyendo esta. Y con eso vamos a introducirnos a la regla de oro, que hemos estado escuchando tal vez muchas veces en sermones, implicaciones en la iglesia. ¿Y qué es eso exactamente? Pues lo vamos a estar viendo la próxima clase.